Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a este acto de presentación y entrega de los premios Juan Negrín de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas de los años 2020-2022. La verdad es que somos afortunados porque estamos acumulando 4 años en lugar de los 2 que normalmente supongo que la sociedad organiza. En principio tengo que hacer una advertencia que es importante, y es que el acto se está grabando. Normalmente se grabará para acá, hacia la zona de la mesa o hacia el momento en que cada interviniente está en el uso de la palabra, pero también podría ocurrir que en un momento determinado pues haya un foco hacia todos vosotros, pues para que se vea cómo pues investigadores e investigadoras del área de la fisiología pues están empeñados en hacer que evolucione la ciencia, ¿no? Cuando nos reunimos profesionales del ramo, pues lo lógico es que la reunión pues sea un éxito, ¿no? Pero es que además estoy viendo que también se está disfrutando de Badajoz y de Extremadura, que es una tierra muy agradable, y que de alguna manera abre los brazos amigablemente a toda la gente que viene. Anoche tuve la oportunidad, a altas horas de la noche, supongo que el Congreso no estaba la parte lúdica del Congreso, y estuve viendo por una gran cantidad de miembros del Congreso pues paseando por Plaza Alta, y etcétera, etcétera. Así que muy bien. Bueno, ya sin más palabras, le voy a conceder el uso de la palabra al presidente de la Sociedad Española, don Vicente Martínez, pues para que ya nos introduzca en el acto. Vicente, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Y primero, pues, buenas tardes a todos, colegas, amigos. Muchas gracias al decano, sobre todo muchas gracias a la señora María Cristina Martín Gómez por estar aquí con nosotros. Pues para mí es un poco emotivo también empezar un poco mi mandato como presidente ejecutivo precisamente con la entrega de los premios Juan Negrín. ¿Nos puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Como todos sabéis, pues el premio Juan Negrín se instauró en el año 2003, siendo presidente don Manuel Mas de esta sociedad, y es un premio que la sociedad otorga bajo el patrocinio de la Fundación Juan Negrín, y que lo que pretende es, como pone en la diapositiva, reconocer la labor de un investigador que ha desarrollado su carrera como tal mayoritariamente en el extranjero, pero que ha contribuido significativamente al desarrollo de la fisiología a nivel nacional, tanto por sus contribuciones como sobre todo por la formación de investigadores en el ámbito nacional. Como he dicho, este premio realmente no es posible y no lo podríamos continuar si no fuese gracias a la Fundación Juan Negrín. Entonces, para mí es un placer introducir a Cristina Martín Gómez de la Fundación. Ella es miembro del patronato y asesora histórica de la misma, y la invito a que pues, nos presente un poquito qué es la Fundación y qué significa este premio para ellos también. Por favor, Cristina, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Desde la Fundación también es una alegría compartir estos congresos con la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas. Como bien dice el presidente, desde el 2003, y hoy entregando el 9º y el 10º premio Juan Negrín. Juan Negrín, cuando vuelve en 1915, después de su formación en Alemania, hay que pensar que Juan Negrín con 20 años ya era doctor en medicina, especialista en fisiología. También estaba a punto de terminar las carreras de económicas y de química, y precisamente por el estallido de la Primera Guerra Mundial decide volver a España, con un objetivo que era pedir una beca a la Junta de Ampliación de Estudios para seguir investigando, en este caso en Estados Unidos. Pero Ramón y Cajal, que era el director de esa Junta de Ampliación de Estudios, dice que se necesitan científicos en España y que le ofrece la dirección de un laboratorio que se iba a crear, que era el Laboratorio de Fisiología General de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Y Negrín pues acepta ese reto, y de esa manera va a empezar en primer lugar a compartir su enorme biblioteca
Es un gran bibliófilo. Ahora la Fundación en marzo acaba de recibir más de 9.000 libros de esa biblioteca de Juan Negrín, y entre ellos pues muchos esos libros de el Negrín estudiante de medicina y especialista en fisiología. Comparte esos libros, comparte también todas las revistas extranjeras a las que él estaba suscrito en numerosos idiomas, porque Negrín llegó a hablar hasta 10 idiomas. Comparte también experimentos, incluso llegan a inventar instrumentos de laboratorio que van a presentar en diversos congresos. También durante la Guerra Civil, como presidente del gobierno de la Segunda República, pues va a ir a congresos de fisiología y la gente se asombra de la calidad científica del presidente de gobierno español. Otra labor de Negrín importante en el laboratorio es que sus estudiantes fuesen al extranjero y consiguiesen becas para laboratorios en donde se hiciese investigación puntera. No solamente a nivel científico, sino también era muy importante el encuentro, y por eso en el laboratorio de Negrín se creó una especie de café de Negrín en donde se interrumpía la investigación para tomar café al estilo canario. Se llevaba café de Canarias, lo hacían allí y compartían con otras personas que residían en la residencia de estudiantes. Por lo tanto, una unión entre ciencias y humanidades que fue muy importante para Negrín. Paralelamente, él convalida sus estudios de medicina en España, hace su segunda tesis doctoral y consigue la cátedra de fisiología de la Universidad Central de Madrid. Ahí crea también un laboratorio, que en este caso sería un laboratorio de prácticas, mientras el de la residencia de estudiantes sería un laboratorio de investigación. Y va a hacer una labor enorme en cuanto a la reforma, por ejemplo, de los estudios de medicina. También va a potenciar la creación del Instituto de Comprobación de Medicamentos, va a favorecer también la creación de la Escuela de Educación Física y de Medicina del Deporte. Como parece que le sobraba tiempo, también crea una editorial, que es la Editorial España, en donde se hacen manuales, por ejemplo, Elementos de Bioquímica, de Hernández y de Severo Ochoa, o novelas, como podría ser, por ejemplo, Sin novedad en el frente. También la Fundación ha recibido muchos de esos libros de la Editorial España, creada por Negrín. Se combinan, por lo tanto, ciencia y humanidades, y otra de las cosas que podríamos destacar de Negrín, además de su legado científico, es su humanidad, sus valores humanos. En la Fundación tenemos un documento cuyo original está en la residencia de estudiantes, en donde Juan Negrín decide apartar una parte de su sueldo, concretamente 600 pesetas, para repartir entre 4 investigadores del laboratorio de fisiología. Ya en aquel momento la ciencia en España estaba mal pagada y Negrín era consciente de ello y hizo ese acto de generosidad. Todo ello hizo que se crease una importante escuela de fisiología en España, que continúa durante la Guerra Civil y posteriormente, algunos en el extranjero porque tuvieron que exiliarse y otros también en España porque dentro del laboratorio había personas de todas las ideologías. Precisamente este premio que estamos entregando hoy aquí, o estos premios, que son 2, intentan recoger esos valores de Negrín, la ciencia, pero la ciencia como compromiso y como servicio. Y por eso siempre se da a fisiólogos o fisiólogas que tengan un reconocido prestigio internacional y que además potencian la formación en el extranjero de investigadores. En este caso, los 2 premiados hoy, Premio Negrín 2020 y Premio Negrín 2022, comparten muchos de los valores de Negrín. Los 2 son investigadores de gran prestigio, los 2 son profesores en el extranjero, los 2 se formaron en diferentes estados, los 2 tienen grupos de trabajo en donde no solamente se produce la formación académica y profesional, sino también la formación humana de esos jóvenes estudiantes, muchos de ellos españoles, que van a sus laboratorios, y además siguen trabajando con un enorme compromiso social en temas tan interesantes como puede ser el estudio del cáncer o del envejecimiento. Y además lo divulgan de una manera maravillosa. Yo he leído varios de los artículos de los 2 premiados y la verdad que les felicito por ese compromiso tan importante que tienen con la sociedad. Además, hoy vamos a entregar 2 premios y estamos aquí gracias a la ciencia.
la pandemia nos paralizó la vida y fue la investigación científica, es la investigación científica la que nos permite en un periodo de tiempo corto estar hoy aquí celebrando este congreso. Por lo tanto, desde la Fundación siempre intentar apoyar la financiación de la ciencia, la financiación de la investigación, tanto en el presente como en el futuro. Por ello, la Fundación Negrín felicita al Premio 2020, Premio Juan Negrín 2020, don Vicente Notario, y al Premio Negrín 2022, profesora doctora doña Ana María Cuervo. En los 10 años que se ha dado el premio, esta es la primera vez que se da a una mujer, por lo tanto, espero que se abra la senda para esos premios a las fisiólogas españolas. Muchas gracias por la labor de estos dos premiados y muchas gracias a la sociedad por compartir con nosotros este momento. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Fátima, ¿nos puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, como ya nos ha dicho el señor decano y Cristina, pues esta entrega de premios es especialmente significativa, porque realmente no tenemos un premio, tenemos dos, tal vez de una manera un poco accidental, pero vamos a rendir un poco homenaje tanto al premio Juan Negrín del año 2020 como el del año 2022. El del año 2020, de hecho ya se entregó en su momento en la junta extraordinaria que hubo ese año. Tuvo que hacerse, como bien nos explicó Meritxell ayer, de manera telemática, y hemos pensado que, pues bueno, a pesar de que ya se hizo, sería bueno hacer una entrega más presencial del premio hoy. Entonces, el noveno premio Juan Negrín de Fisiología en el año 2020 se concedió al doctor Vicente Notario. El doctor Vicente Notario es catedrático del Departamento de Radiobiología, Oncología y de Bioquímica y Biología Celular y Molecular del Centro Médico de la Georgetown University en Washington, Estados Unidos. Y además es el jefe del Laboratorio de Carcinogénesis Experimental y director de la División de Investigación Básica en Radiobiología del Centro Lombard de Investigación del Cáncer, también en la Universidad de Georgetown. Su trabajo de investigador está centrado en el estudio de mecanismos celulares y moleculares implicados en la iniciación y progresión del desarrollo tumoral, particularmente los que pueden ser explotados clínicamente para sensibilizar los tumores humanos a tratamientos con quimioterapia y o radioterapia. A lo largo de su carrera como investigador ha publicado más de 150 artículos, ha sido y es editor jefe o miembro de comités editoriales de revistas especializadas reconocidas internacionalmente. Es miembro, además, fundador de la ECUSA, que es la Asociación de los Científicos Españoles en Estados Unidos. Su contribución al desarrollo de la fisiología española desde el extranjero, formando a jóvenes investigadores españoles, como ya he dicho, le hace merecedor del noveno premio Juan Negrín de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas. Él no puede estar con nosotros hoy aquí para recoger el premio. Ya he dicho que virtualmente lo recogió en el 2020, pero de manera simbólica va a recoger el premio en su nombre la doctora María Inmaculada García de la Universidad de Málaga. María, por favor. Y yo acompaño a entregar el premio conmigo a Meritxell, que realmente creo que acompaño o invito a Meritxell, que es la que lo debería haber entregado en su momento. Pues muchas gracias, María. Y como ya os he dicho, es una doble celebración, porque ahora a continuación pues entregamos otro premio. Tenemos al 10º premio Juan Negrín,
que en este caso la Junta Directiva de la Sociedad en su momento decidió por unanimidad entregárselo a la doctora Ana María Cuervo de la Universidad o del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York en Estados Unidos. Y para hacer la presentación, pues Ana María está online, porque tampoco ha podido venir desde Nueva York por diferentes razones, pero la tenemos online, no sé si nos está oyendo ahora y si nos está viendo. Y además, pues aquí vamos a hacer una pequeña presentación para ella, de la cual se va a encargar nuestro presidente entrante, Jesús Huertas. Por tanto, Jesús, cuando quieras. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente. Vale. Buenas tardes. En realidad para mí es un gran honor presentar a la galardonada con este prestigioso y querido premio para los fisiólogos, a la doctora Ana María. Su presidente, ella tenía especial interés en venir, en acompañarnos, pero por distintos motivos profesionales y personales no ha sido posible. Pero no obstante la tenemos virtualmente desde hace una hora acompañándonos. Nuestro presidente nos acaba de recordar los valores que deben de reunir los candidatos y créanme, la doctora Cuervo lo atesora con creces. Tanto que esta Junta Directiva no dudó ni un segundo en formalizar este reconocimiento. Tanto su currículum vitae como su trayectoria son de excelencia y sin duda es el ejemplo vivo al que deben mirar nuestros jóvenes investigadores, sin dudarlo. La doctora Ana María Cuervo, además, es la primera mujer, ya era hora, en ostentar este galardón. Estudió medicina en la Universidad de Valencia, donde se graduó en el 90. En el 94 ya defendió su tesis doctoral sobre biología celular bajo la dirección del doctor Erwin Nett en el Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia. En el 95 se marchó a Estados Unidos, dio el salto al Gran Charco y hasta el 98 realizó su postdoctorado con el doctor Fred Ice en la Universidad de Tufts en Boston, continuando en dicha universidad hasta 2001 como profesora ayudante. A finales de 2001 establece su propio grupo de investigación que mantiene a la fecha de hoy como profesora ayudante en la escuela, como decía nuestro presidente, de medicina Albert Einstein en Nueva York. Actualmente ocupa la cátedra Robert René Berfer para estudio de enfermedades neurodegenerativas en esa misma universidad y es profesora titular de Biología Molecular del Desarrollo y de Medicina y codirectora del Centro de Estudios sobre el Envejecimiento. No cito sus artículos más relevantes, ni sus conferencias, ni sus premios, porque nos ocuparía toda la mañana y parte de la tarde. Y están a disposición de todos ustedes en todas las bases especializadas. Pero sí me interesa que conozcan algunas pinceladas de la persona. Los de su entorno resaltan su inteligencia, su afabilidad, su sencillez y su humildad. En cierta medida demuestra que este candidato pues, cumple con creces todas las virtudes de Negri. La doctora Cuervo habla con su mirada y explica a sus alumnos lo difícil con su sonrisa. Nunca aparece negativo de crispación en su laboratorio. Todo lo hace con la elegancia de los mecanismos celulares que dilucida. Créanme que es así, porque he sondeado a gran cantidad de alumnos postdoctorales que han circulado y que se han formado con ella en su laboratorio y todos, cada uno de ellos, mencionan estas palabras tal y como yo las reproduzco. En realidad, su trayectoria científica y personal es un largo vuelo desde su Barcelona natal, como hacía su querido y admirado padre, piloto de profesión y a la que ella siempre, como digo, admiraba en todo momento. Sus vuelos están repletos de anécdotas y en sus decisiones, siempre acertadas, aparece un factor de azar.
Podría mencionar gran cantidad de anécdotas, solamente voy a mencionar dos y con esto termino su presentación. Ella podía haber estudiado medicina, matemáticas perfectamente, se decantó por la medicina y hay una frase que ella gusta mencionar de su madre, que le dijo a Ana María, ¿te acuerdas que te mareas cuando ves sangre? Eso, y dice Ana María, eso era cierto, pero yo le dije que la idea de hacer medicina era para poder dedicarme a la investigación y envejecimiento, y en aquel momento probablemente era el mejor grado. Otro tanto ocurre con el inicio de sus estudios. Ella trabaja en lisosoma, autofagia, fundamentalmente, lo que también, como digo, fue fruto de azar, en cierta medida. En el lugar ella se interesó siempre del inicio por los mecanismos de envejecimiento celular y tisular, pero donde podía realizar su investigación había dos laboratorios trabajando. Fue a una entrevista para ser seleccionada, pero resulta que el primer laboratorio al que ella llamó la puerta era especialista en envejecimiento mitocondrial, pues no estaba, no le pusieron hacer la entrevista, pero sí estaba, y eso lo agradezco, porque como saben yo me dedico a la fisiología mitocondrial y gracias a ello pues puedo publicar cosas, si no la hubiera publicado ella antes, sin duda además. Sí estaba el doctor Erwin Nett, que trabajaba efectivamente en lisosomas, y desde entonces ella mantiene esa línea, y ella dice textualmente, fue probablemente uno de los mejores errores de mi vida. Bienvenido sea. Gracias a su audacia y persistencia, hoy conocemos los mecanismos mediante los cuales las células eliminan selectivamente sus residuos, y ha puesto en manifiesto las importantes consecuencias que tienen para la salud fallos en el funcionamiento de este proceso biológico. Pues admirada Ana María, doctora Cuervo, muchas gracias por aceptar este premio en nombre de nuestra sociedad, de la Fundación Negrín, y sobre todo por regalarnos un espejo de referencia a donde mirar. Cuando quiera nos puede deleitar con su conferencia. Muchas gracias. Como agradecer esa introducción, y por supuesto me gustaría agradecer a la Junta por esta distinción. El ser la primera mujer casi me saltan las lágrimas, porque como han dicho, ya es hora, pero además es una distinción muy importante para mí por el compromiso que tengo con las investigadoras españolas. Yo creo que siempre lo digo, pero es verdad, yo no me merezco este premio ni esta distinción. Yo solo soy la que cuenta la historia, la que tiene el lujo de ir a los sitios, y me disculpo de antemano que esta vez no he podido estar en persona, pero nada me hubiese gustado más. En realidad los que merecen cualquier tipo de reconocimiento son todas las personas que han pasado por nuestro lado en los últimos 20 años, como verán por los nombres. Muchísimos de ellos son españoles y, siguiendo la tradición Negrín, han instaurado el cafetito de la mañana y el cafetito de la tarde, donde se discute ciencia, pero además han contribuido de manera ejemplar a todas las cosas que hemos estado haciendo. Y como ellos se llaman, los cuervitos, siguen en España, y yo cada vez más orgullosa de todos ellos, y también por la influencia que han tenido en todos los otros investigadores no españoles que han pasado por el labo, y a los que estoy muy agradecidos. También quiero disculparme, y lo habrán notado en los 2 primeros minutos de hablar, porque ahora ya no hablo, contrario al profesor Negrín, que hablaba 10 idiomas, yo no hablo ni castellano ni inglés bien. Así que voy a intentar hacerlo en castellano, pero por favor discúlpenme cualquier tipo de anglicanismo que se me cuele por medio. La idea es darles unas pinceladas de lo que hacemos en el laboratorio, y como han oído, nuestro mayor interés es en el envejecimiento. Durante el Congreso ya ha habido muchas charlas de envejecimiento, como he visto en el programa, pero yo quería darles un poquito la idea de por qué estamos mirando nosotros a nivel celular. Como todos saben muy bien, esta es la forma en la que desgraciadamente la mayoría de nosotros envejecemos. Uno está sano y luego tenemos estos 10, 15, 20 años de vida
en los que nuestra capacidad funcional disminuye y en la que nos afecta, en la que nos achacan enfermedades. Y en realidad eso es lo que nos preocupa a todos del envejecimiento. Si estuviésemos sanos hasta el último momento, nadie se preocuparía de que se está haciendo viejo. Entonces, claro, la idea sería cómo hacemos que la gente esté sana hasta el último momento. Y aunque suena un poco utópico, en realidad hay ejemplos fisiológicos de que esto ocurre. Cuando miramos, por ejemplo, a centenarios, y en el Albert Einstein seguimos una población de centenarios y sus esposas, y prácticamente lo que ocurre con los centenarios es eso: están sanos, y luego comprimen toda su morbilidad en 2 meses, 3 meses y se mueren. Y si yo tuviese que elegir, yo creo que muchísimos de nosotros preferiríamos esto, ser totalmente funcionales y luego morirse uno. Entonces, la idea es intentar que para la población general, los que no tenemos el privilegio de venir de una familia centenaria, ¿cómo podemos modificar, cómo podemos intervenir para que esta curva se aplane un poquito más y que se vaya pareciendo cada vez más a los de los centenarios? Entonces, ya no hablamos de tiempo que uno vive, sino de tiempo que uno vive sano. Lo que queremos es aumentar la health span, el tiempo que uno vive sano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Y cuando hablo así me refiero a toda la comunidad que estudia la biología del envejecimiento. Entonces, el objetivo de esta comunidad es identificar los procesos celulares y moleculares que son responsables de esta pérdida de función, de esta vulnerabilidad a la enfermedad que ocurre según nos vamos haciendo mayores, con la idea de usarlos como diana y de modificarlos para mejorar la calidad de vida de nuestros ancianos. Muchos de ustedes habrán visto ya este tipo de imágenes en las que la comunidad científica trabajando en el envejecimiento ha intentado identificar cuáles son los pilares, cuáles son los factores que promueven esta pérdida funcional en el envejecimiento cuando no funcionan bien. Y muchos de ellos son básicos para fisiología, pues la fisiología mitocondrial, las células madre, cambios en los telómeros, en el genoma. Y de todos estos pilares del envejecimiento, nosotros estamos interesados en la pérdida de proteostasis. Y la proteostasis, como se imaginan, es la homeostasis de proteínas dentro de la célula. Y es importante porque cuando pensamos en la célula, es una estructura que es en la que todas las organelas, todas las proteínas están muy, muy concentradas. No es que estén ahí flotando como en un huevo frito que siempre ponemos. Cuando uno mira a nivel molecular, todos los componentes están muy en contacto unos con otros. Entonces se convierte en esencial que cada proteína esté en el sitio adecuado, en el momento preciso y con la conformación en la que va a ser funcional. Y para encargarse de que eso ocurre está lo que se llama las redes que se encargan de mantener la proteostasis, que son, por supuesto, las chaperonas, que identifican aquello que no está bien, aquello que no tiene una conformación adecuada o que no está donde debe. Y luego los sistemas de degradación. Si no puedes repararla, si no puedes volverla a plegar, es mejor eliminar esa proteína para prevenir las consecuencias negativas que podría tener un acúmulo de estas proteínas en conformaciones anormales. Entonces, dentro de estos sistemas proteolíticos, por supuesto, está el sistema del proteasoma y la ubiquitina, pero nosotros lo que hemos estado interesados, como han oído desde hace muchos años, es en el sistema de la autofagia. Entonces, la autofagia, yo espero que al final de esta charla, que aunque normalmente se ha asociado que contribuye, la pérdida de autofagia contribuye al envejecimiento por una pérdida de proteostasis, en realidad participa también en el control de muchas de las otras funciones. Es muy importante para el metabolismo energético, es muy importante en senescencia, en el funcionamiento de células madre, en la comunicación intercelular. Y la idea es que a lo mejor con procesos tan básicos como este de la autofagia, si podemos modularlo, si podemos hacer que recupere su funcionalidad, puede que tenga un impacto positivo en muchos de estos pilares del envejecimiento. La autofagia, como he dicho, se refiere a la degradación de todo tipo de componentes intracelulares, proteínas, orgánulos, patógenos que se han escapado al citosol dentro de lisosomas. O sea, mientras que la degradación ocurra dentro del lisosoma y de componentes que están dentro de la célula, se llama autofagia. Cuando nosotros entramos en el campo de la autofagia, la idea, estoy hablando de los 90 o incluso antes, la idea general
era que la autofagia no era selectiva, que prácticamente los lisosomas, estos basureros celulares que todo el mundo conoce de las clases de biología, atrapaban porciones del citosol llevándose cualquier tipo de cosa por delante, con la idea de sacrificas lo bueno para poder eliminar lo malo. Sin embargo, cuando yo empecé, eso era la idea, todo lo que está en el citosol en algún momento acaba en el lisosoma. Sin embargo, cuando yo empecé mi tesis, como han oído, con el doctor Erwin Neck en Valencia, en lo que antes era el citológico, que ahora es el Príncipe Felipe, y tuve la suerte de, durante mis estudios de tesis, me mandaban al extranjero a colaborar con Fred Dice, con el que luego hice mi postdoc. Los dos tenían la idea de que la degradación lisosomal no era tan random, que no era tan aleatoria, sino que había alguna prioridad y que se podían seleccionar aquellas proteínas que de verdad se tenían que degradar a un momento dado. Y a través de los años, yo como era médico, no tenía mucha idea de investigación, me convencieron que esto era bueno para hacer una tesis. Y por supuesto la hice y, como he dicho, es uno de los errores o de las decisiones más importantes para toda mi vida. Porque a través de los años seguimos explorando esta idea de cómo es posible que algunas proteínas puedan ir selectivamente a los lisosomas. Hemos descubierto que esas proteínas tienen una secuencia que se puede reconocer específicamente por la chaperona, y cuando esa secuencia se expone, la chaperona va a llevar esa proteína y no el resto a los lisosomas. No tienes que sacrificar cosas que están bien o cosas que necesita la célula en ese momento, y puede directamente llevarla a la superficie del lisosoma. Y en el lisosoma hemos identificado un receptor, es el único nombre que voy a decir, que es esta LAM2A, una proteína de membrana lisosomal que actúa un poco, como he dicho, como receptor, pero a la vez multimeriza. Hemos aprendido que multimeriza para crear un sistema de translocación. Hay una chaperona dentro del lisosoma que es la que se va a encargar de empujar la proteína hacia adentro y luego la proteína se degrada. Entonces es un sistema muy exquisito de degradación, muy selectivo, que ahora en el 2000 le dimos el nombre de autofagia mediada por chaperonas. Entonces esta autofagia mediada por chaperonas está presente en todas las células del cuerpo que tengan lisosomas de forma constitutiva. Siempre hay proteínas que se están degradando por esta vía, pero además se puede activar aún más en respuesta a diferentes tipos de estrés. Estrés oxidativo, hipoxia, lipotoxicidad, proteotoxicidad, es también parte de la respuesta celular a estrés. Durante los años nos ha interesado muchísimo el saber cómo se regula, porque tenemos que aprender cómo se regula para poder modificarla, ¿verdad? Entonces, no voy a ir en detalles de los nombres, pero para dar una idea general, hemos visto que muchísima de la regulación ocurre en la superficie del lisosoma. Hay pares de proteínas que se encargan de mantener este complejo de translocación estable y luego de volverlo a separar, porque para que se una al sustrato tiene que ser un monómero. Y luego hay otros pares de proteínas, quinasas y fosfatasas, que lo que regulan es la velocidad con la que se hace este ensamblado y desensamblado del receptor, que es tan importante para que se introduzca al sustrato y se pueda degradar. Además de esta regulación a nivel lisosomal, en la organela misma, también hemos aprendido que hay señalización que viene del núcleo. Al final de la charla verán por qué es importante, o de distintas partes de la célula. Por ejemplo, señalización a través de receptores como NFAT o factores de transcripción como NFR2, pero incluso señales que vienen de otros orgánulos. Por ejemplo, hemos aprendido que péptidos que se liberan de la mitocondria pueden llegar al lisosoma para activar esta vía. Es un poco la mitocondria diciéndole al lisosoma: prepárate que voy a hacer un desastre de proteínas aquí por todo el estrés oxidativo y vas a tener que quitarlas del medio. Y esto, como digo, son muchos detalles de biología celular que nos apasionan, pero también son importantes si queremos manipular este proceso con finalidades terapéuticas o en el envejecimiento saludable. Y luego la otra cosa que, por supuesto, es una pasión mía, es entender cuál es la relevancia fisiológica de esta vía, porque yo puedo estar entusiasmada de que podemos aislar lisosomas y funcionan y vemos esto, pero a nivel fisiológico, ¿cuál es la función? Entonces, para aprender eso ha sido esencial, aunque yo soy un biólogo celular que ha trabajado con células en cultivo la mayor parte de la vida, ha sido esencial movernos a modelos animales. Para seguir este tipo de autofagia en modelos animales hemos generado, y cuando digo hemos, es en realidad con la colaboración con Esperanza Arias, Carmen y Susian, y luego hemos colaborado
con José Bravo Cordero para desarrollar un modelo animal que tiene un receptor fluorescente, tiene un reportero fluorescente que prácticamente cuando esta autofagia se activa y este reportero llega a los lisosomas, los hace fluorescer. Entonces, si no tienes actividad, no ves puntitos, no ves lisosomas. Si tienes actividad, ves muchos puntos. Entonces, para daros una idea, tenemos la posibilidad de hacer imagen intravital y con ello podemos ver, por ejemplo, este es el hígado, si les ponemos unas ventanas en el abdomen, aquí ven los hepatocitos y cada uno de estos puntitos son lisosomas en los que se ha activado esta vía de degradación, esta forma de autofagia. Sabíamos desde mi tesis que esta vía de autofagia se activaba durante el ayuno, pero a mí se me caían las lágrimas cuando por fin pudimos verlo en el órgano. Este es el hígado, y si comparas un hígado de un animal que está bien alimentado con un animal que se ha puesto en ayuno, podemos ver cómo aparecen muchos más de estos lisosomas activos porque esta vía de autofagia se ha activado. Lo mismo podemos hacer en otros órganos, por ejemplo en el cerebro podemos poner ventanas a nivel del cerebro, en este caso es el hipocampo y según se aproximen podrán ver los puntitos que corresponden a estos lisosomas y luego podemos hacer mapeos y ver en qué partes del cerebro hay mayor actividad o menor actividad, esto es en condiciones basales, qué pasa cuando activamos, qué pasa en condiciones de enfermedad y luego por supuesto trabajando con José Javier uno va a la matrícula de honor porque ha sido capaz también de separar células únicas y poder seguir la autofagia. Esta es, por ejemplo, una neurona desde fuera y cuando entramos podemos ver no solo que esta vía está activada, pero también dónde, si es en el soma, si es en las proyecciones y cómo cambia de forma dinámica. Una de las ventajas de tener estos modelos ahora es que podemos empezar a estudiar cómo cambia la autofagia, esta forma de autofagia, en distintas patologías. Algo que hemos publicado mucho en el pasado, todo siempre con cultivos neuronales y todo muy celular, es que esta vía de degradación, esta forma de autofagia, parece que estaba disminuida en condiciones que recapitulan Alzheimer o demencia frontotemporal. Pero la única vez que pudimos demostrar que esto pasa en vivo, en un animal entero, fue a través del trabajo de Mathieu y de Aurora y de Adrián, que se me ha olvidado la foto, que cruzaron estos animalitos, los cruzaron con un modelo de demencia frontotemporal. Sabemos que son modelos, no son los pacientes, pero lo que fue interesante es que si miran aquí en la última imagen, mientras que en el control vemos que hay muchos puntos en las neuronas y tienen buena actividad, en los animales que presentan la forma patológica de tau, la proteína que se acumula en los pacientes, pueden ver que hay una disminución muy marcada de esta forma de autofagia. Y esto es in vivo en el animal y podemos ver el tipo celular. Si miramos al mismo estado de la enfermedad, miramos en vez de neuronas, que es arriba, miramos astrocitos. En astrocitos todavía no vemos ese déficit. Entonces sabemos ahora que empieza en las neuronas. También usando este modelo, ahora por fin podemos ver que esta vía de autofagia disminuye con la edad. Hasta ahora lo habíamos demostrado en el hígado y en algunos órganos, pero por ejemplo estas son imágenes de rabia, del hipocampo de nuevo, de un animal joven, de un animal viejo y como saben más puntos significa más autofagia mediada por chaperonas y hay una disminución muy marcada. Y con esto, y esto solo es una pincelada, nos hemos empezado a interesar en los cambios basados en el sexo. Por ejemplo, hemos visto que las hembras tienen más autofagia mediada por chaperonas en el hipocampo que los machos, pero que en los dos casos disminuye con la edad. Y ahora estamos interesados en el mecanismo de ver cuáles son las bases por las que disminuye y si son las mismas en hombres y en mujeres. Y por supuesto, si hay tiempo de preguntas o si alguien está interesado, puedo comentar un poco lo que hemos aprendido. Pero por supuesto, de momento lo que queríamos saber, ¿por qué disminuye en general esta autofagia? ¿Cuál de los componentes que hemos identificado es el responsable? Y de forma muy resumida, lo que hemos visto es que ese receptor, que yo decía que actúa también como un traslocador de las proteínas, es el que disminuye más con la edad. Si comparan las diferentes edades, estas son distintas partes del cerebro, pero lo mismo es para otros órganos. Las cinéticas son un poco diferentes. En algunas regiones esta proteína disminuye antes que en otras, pero al final del día, según los animales y según las personas, aquí tenemos bastante trabajo también en personas, a través de biopsias y de autopsias, la proteína está landosa, este receptor disminuye con la edad. Entonces, ahora que sabemos que por por lo menos esto es uno de los componentes que está afectado,
las dos preguntas en las que nos hemos embarcado en los últimos años son: ¿cuáles son las consecuencias de que esta vía disminuya? ¿Cuál es, como decía, cuál es la función fisiológica que si pierdes esta vía va a estar alterada? Y si pensamos que es importante, podemos repararla. ¿Qué vamos a hacer porque todos vamos a envejecer? No todos vamos a tener Alzheimer, pero todos vamos a envejecer y nuestra lambda va a disminuir. Podemos hacer algo al respecto. Entonces, para entender las consecuencias o cómo esto contribuye al envejecimiento, la disminución de esta vía, lo que hemos hecho ha sido un poco recapitular lo que hemos visto con el envejecimiento en un animal joven. En un animal viejo hemos visto que este receptor disminuía, entonces en un animal joven simplemente lo hemos eliminado para ver qué pasa. Y el primer estudio fue de un estudiante de los que hacen en medicina y la tesis al mismo tiempo, Jamie Snyder, y lo hizo específicamente en hígado porque era lo que ella estaba interesada. Pero desde que empezamos hemos construido casi un zoológico, porque ahora cada miembro nuevo del laboratorio quiere tener su órgano en particular, y tengo la suerte de que vienen de laboratorios, muchos de ellos en España, que son expertos en estos órganos, y yo solo contribuyo un poquito mi conocimiento en lisosomas, y la idea es ver cuál es la función de esta vía de autofagia y si hay diferencias dependiendo de los órganos. Yo siempre protesto mucho porque es muy caro mantener tantos animales, pero la verdad es que merece la pena porque podemos comparar la función de esta vía en distintos órganos y ver comunalidades, pero también diferencias. Entonces, para contaros un poquito de forma breve lo que hemos aprendido, hemos visto que hay algunas funciones de esta vía que son comunes en casi todos los órganos. Pueden ser más relevantes o menos, pero es algo que hacen. Una de ellas es contribuir al pool de aminoácidos libres, porque cuando degradas proteínas dentro de lisosomas, los aminoácidos salen al citosol y rellenas ese pool. Y la otra es el control de calidad. Proteínas que están oxidadas, dañadas, aciladas, glicadas, pueden ser selectivamente eliminadas por esta vía. Y si esta vía no funciona, va a tener consecuencias en el control de calidad. Entonces yo creo que el mejor ejemplo de cómo de importante esta vía es para el control de calidad lo hemos visto en el caso del cerebro. Desarrollamos unos animales en los que solo estamos eliminando esta vía en neuronas. De hecho, el trabajo lo empezó José y lo continuó, lo finalizó Mathieu y Adrián. Y prácticamente lo que hemos visto es que cuando quitamos esta vía de autofagia, cuando hacemos el envejecimiento de esta vía de autofagia en neuronas, lo que vemos, esto es un animal control, esto es un animal que el resto está bien, todas las otras vías están bien, lo único que hemos quitado es esta vía en neuronas y como veis tiene ya problemas de clasping, tiene problemas de memoria, de movimiento. Hemos hecho un poquito de electrofisiología con el grupo del Dr. Sulzer y por ejemplo este es el uptake de dopamina y se ve claramente que comparado con el control este está bastante disminuido. Y luego cuando miramos a nivel celular, que es en lo que yo puedo ayudar un poquito más, vemos que las células, que estas neuronas, comparadas con el control que está aquí, cuando miras al animal que no tiene esta vía de autofagia, empiezan a acumular proteínas como tau, alfa-sinucleína, son estas proteínas que son propensas a agregar. No están mutadas, este es un animal control para todos los efectos, pero simplemente se acumulan porque no se pueden remover y de hecho empezamos a ver que se agregan en las neuronas de estos animales. Entonces lo que estamos proponiendo aquí no es que esta vía elimine agregados, porque el mecanismo no es conductivo, tienen que ser proteínas que se despliegan, sino que esta vía lo que hace es mantener el balance entre la cantidad de proteínas que tienes soluble dentro de la célula. Y yo creo que el ejemplo más gráfico es el del vaso de agua con sal. Cuando tienes tus proteínas y tienes la concentración adecuada, cuando tienes la concentración adecuada de sal, todo va en solución. Pero según empiezas a bloquear esta vía y empiezan a aumentar las proteínas solubles, en principio las que están en el citosol, empiezan a precipitar y empiezan a agregar. Entonces, para ponerlo un poco más científico, si miramos el índice de saturabilidad en animales control o animales que no tienen esta vía en sus neuronas, hay un shift hacia la agregación, apoyando la idea de que esta vía es importante para el control de calidad y para mantener las neuronas limpias de todas estas proteínas que tienden a agregar. Pero luego la otra parte, y aquí es donde ha sido tan importante tener diferentes modelos en diferentes tejidos, es que hemos visto que esta vía, además de degradar proteínas porque están dañadas, también puede degradar proteínas que son completamente funcionales simplemente para terminar su función. Por ejemplo, si tienes unas enzimas y quieres acabar el flujo metabólico a través de esa vía,
eliminas las enzimas. Hay muchas formas de regularlas, una de ellas es eliminarlas. Si tienes un factor de transcripción y quieres parar la transcripción mediada por este factor, eliminas el factor. Entonces esto tiene funciones mucho más regulatorias que simplemente limpiar, aunque empezamos por supuesto con la limpieza todos estos estudios. Entonces a través de muchos estudios hemos visto que hay muchas enzimas que participan en metabolismo de glucosa y metabolismo de lípidos que están bajo la regulación de esta vía de degradación, procesos transcripcionales, respuesta inmune. El laboratorio del doctor Macián también en Einstein ha demostrado lo importante que esta vía de autofagia es para activar, por ejemplo, células T, la entrada en ciclo o, por ejemplo, en ritmos circadianos. Entonces, no os voy a contar todo lo que hemos hecho, pero daros unas pinceladas de algunos ejemplos. El más reciente ha sido esto de los ritmos circadianos. Nos dimos cuenta que, como muchísimos procesos fisiológicos, esta autofagia mediada por chaperonas también sigue un ritmo circadiano. Si comparamos la autofagia, esto es, por ejemplo, en hígado, pero lo hemos hecho en muchos tejidos, entre el día y la noche, y recordar que estos son ratones, así que son animales nocturnos, entonces vemos que hay cambios durante el día y es cíclico. Y si miras en distintos órganos, en todos ellos es cíclico, por ejemplo, este es hígado, corazón en rojo o riñón en verde, en todos ellos es cíclico, pero los ciclos ocurren de forma diferente. Y luego también tuvimos la suerte de hacer proteómica con Javier Muñoz y vimos que no solo cambia la intensidad de la autofagia, sino también las proteínas que se degradan si es el día o si es la noche, yendo también de vuelta a esta idea de regulación. Y luego lo que a mí me pareció muy interesante es que no solo el ritmo circadiano controla el ciclo de esta autofagia, sino que esta autofagia contribuye a regular el reloj, los componentes de ritmo circadiano. Vimos que muchos de estos componentes, y esto es toda la idea de que, como sabéis, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, si aumentas estas proteínas que controlan los ritmos circadianos, en algún momento tienen que disminuir para luego volver a subir y tener los ciclos. Un estudiante graduado en el labo pensó, a lo mejor esta disminución ocurre por la degradación en lisosomas a través de esta vía. Y de hecho, muchas de estas proteínas que participan en el reloj biológico tienen los residuos que, cuando he dicho se presentan, ese pentapéptido, la chaperona puede reconocer y puede eliminarlas. Vimos que si eliminamos esta vía de autofagia, muchos de los procesos que son circadianos, procesos de metabolismo, temperatura, o por ejemplo incluso movimiento, este es durante el día y la noche, los animalitos se mueven más durante la noche, llega un momento que si no tienes esta vía, empiezan a moverse día y noche, pierden la habilidad del control del ritmo circadiano. Otro ejemplo de otro proceso que se regula por esta vía o que contribuye a esta vía regular es, por ejemplo, como he dicho, metabolismo. Cuando eliminamos esta vía en el hígado, contrario a lo que se ha mostrado en el cerebro, que en las neuronas lo más importante era la acumulación de agregados, si la eliminamos en hepatocitos, lo que vemos es que, comparado con el control wild type, estos animales no pueden acumular glicógeno prácticamente y acumulan cantidades masivas de lípidos. Es un hígado graso. Y lo que hemos visto es que en realidad las enzimas que controlan glicolisis no se pueden eliminar, con lo cual es un hígado que está continuamente en un acto muy elevado de glicolisis, y ven cuando lo pones en ayuno no puede almacenar glucógeno, y a la vez las enzimas que hacen lipogénesis también se acumulan y son funcionales y empiezan a acumular todos estos lípidos. Lo que es interesante es que, aunque consideramos que esto es como un switch off, un apagado, o contribuye a regular el metabolismo de glucosa y de lípidos, parece que esta regulación es un poquito diferente dependiendo del órgano. Por ejemplo, en el tejido adiposo hemos visto que es esencial para disminuir la glicólisis y que empiece a acumularse la grasa. En el caso del músculo esquelético hemos visto que es esencial para controlar cómo las mitocondrias consumen muchos de estos metabolitos para producir energía. Y a veces pueden ser vías muy específicas, como por ejemplo en el caso de las células madre. El año pasado demostramos que en realidad son vías metabólicas muy concretas, en este caso la vía del ácido linoleico, la que se activa, o las enzimas que normalmente son inactivas se activan a través de eliminar inhibidores por esta vía y ayudan a que se pueda hacer la activación de estas células madre. Entonces, para resumir un poquito lo que hemos aprendido en distintos órganos, es que cuando en un animal joven
recapitulas estos cambios que vemos en el envejecimiento solo en esta vía autofágica, vemos muchos fenotipos de degeneración a nivel de neuronas, a nivel de músculo esquelético, en la retina. Vemos también cambios metabólicos que se semblan o se parecen mucho a los del envejecimiento, un síndrome metabólico, lipodistrofia, acumulación de lípidos. Vemos también cambios a nivel de las células madre que tienen menos capacidad de repopular y problemas de inmunosenescencia. Vemos cambios en ritmos circadianos que también son típicos del envejecimiento y una mayor propensidad a la transformación maligna, al cáncer. Entonces, por supuesto, esto no quiere decir que esta es la base de todo el envejecimiento, pero el no tener esta vía funcional contribuye a muchos de estos factores que vemos cuando los animales envejecen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos hemos convencido nosotros mismos, yo no sé si les habré convencido a ustedes, pero nos hemos convencido que esta vía puede ser importante y que disminuya esta proteína y disminuya la actividad de esta autofagia puede ser importante para el envejecimiento. Pero ¿qué vamos a hacer? Porque, como digo, todos nos vamos a hacer viejos. En el laboratorio hemos empezado con tres posibilidades, que son intervenciones genéticas, intervenciones farmacológicas, intervenciones dietéticas, y solo porque tenemos poquito tiempo, voy a darles unas pinceladas de lo que hemos hecho más recientemente a nivel farmacológico, con la idea de traslación de algo de nuestra investigación tan básica, si es posible, a biomedicina. Entonces, como he mencionado muy al principio, sabemos que esta vía, o descubrimos que esta vía está bajo el control negativo de un receptor nuclear, que es el receptor de ácido retinoico, y en colaboración con Ebris Gabaciotes, un químico increíble en Einstein, lo que hemos desarrollado son moléculas que pueden selectivamente modular la actividad de este receptor, pero solo parte de la vía que regula este receptor, que coincide con la vía que controla esta forma de autofagia. Ha hecho un montón de medicinal chemistry para hacer las drogas mucho más con mejores propiedades farmacokinéticas, que crucen la barrera hematoencefálica. Entonces, si veis aquí, por ejemplo, un animal normal, si comparamos animales que les damos el vehículo o animales que les damos la droga, veis más puntitos, que era más autofagia. Lo mismo ocurre en las neuronas, muchísima más autofagia de esta forma selectiva. Entonces, la idea es, podemos usar estas drogas en enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Y como al principio os he mostrado un poquito de lo que habíamos estado haciendo en Alzheimer, he pensado que como ejemplo podía utilizar este trabajo que hemos hecho en modelos de Alzheimer y de frontotemporal, de demencia frontotemporal. Entonces, este es trabajo también de Mathieu, y la idea era usar un modelo animal, y una vez empieza a tener síntomas, empezar a darles estos activadores de la vía mediada por autofagia. Mathieu hizo una cantidad tremenda de comportamiento. Por ejemplo, estos son los animales normales, estos cómo se mueven en un campo abierto. Normalmente se van a las esquinas porque tienen el sentimiento de que si se ponen en medio van a estar más expuestos, el sentido de riesgo, y se mueven menos. Cuando comparas el modelo animal, está muy bien caracterizado que pierden el sentido de riesgo, igual que pasa con los pacientes de Alzheimer, y además empiezan a moverse mucho más. Con 3 meses de tratamiento vemos que empiezan a parecerse un poco más en comportamiento a los animales sanos, al control. Si miramos a memoria, comparado con los que tratamos con el vehículo, que la memoria disminuye, aquí la memoria se preserva, y lo mismo el estado de ansiedad, el estado de depresión, parece que mejoran. Pero claro, estas drogas se las estamos dando sistémicamente, por boca. Puede que esto sea debido a muchas cosas. Y una de las cosas que queríamos ver es si en parte es porque esta droga es capaz de limpiar parte de estas proteínas que se acumulan en las neuronas de los pacientes con la enfermedad, o en este caso de los modelos animales. Entonces, os muestro aquí 3 regiones diferentes del cerebro. Estos son los animales sanos. Este es el modelo de patología en el que, como veis, tau, las tangles de tau, las fibrillas de tau están acumuladas y se ven aquí en negro. Entonces, la idea es, esto es mejora que vemos, por ejemplo, en memoria o en otras cosas, ¿se debe a que estamos eliminando parte de esta proteína o se debe a cualquier otra cosa? Y la verdad es que cuando vimos estas imágenes, yo soy muy escandalosa, yo era la primera chillando por todo el labo, porque yo nunca me esperaba que iba a haber una limpieza tan grande. Por supuesto, soy totalmente consciente que esto es un modelo animal, podemos curar un ratón, todavía nos queda una larga vida para poder curar personas, pero por lo menos parece que está actuando de la forma que pensábamos y que los efectos beneficiales están allí.
Y ya para daros un último ejemplo, y solo me quedan 2 diapositivas, solo porque este papel salió la semana pasada y es de una postdoc impresionante española que ha vuelto ahora a España, Raquel Gómez, en colaboración con Patricia Boya, una científica española también impresionante, que tuvimos la fortuna, ellos son especialistas en la retina, y Raquel vino a nuestro labo en Nueva York para ver si algunos de estos compuestos y si esta vía de autofagia cambiaba en procesos de degeneración retiniana. El artículo en parte caracteriza cómo los compuestos están actuando a nivel molecular, que es a través de estabilizar un represor de la actividad del retinoic acid receptor, que es este NCOR1. Raquel vio que en personas la actividad en retinas de personas con, en este caso, retinitis pigmentosa, la actividad es consistentemente baja. Estos son los sanos y estos son los pacientes. Cuando mira a ver los niveles de este regulador negativo, de que están muy disminuidos, y la idea es, bueno, si aunque están disminuidos y eso hace que la autofagia esté muy baja, si podemos por lo menos estabilizar la cantidad que estos pacientes tienen a través de nuestras moléculas, lo mismo podemos activar esta autofagia. Lo hice en modelos animales y por supuesto vemos esa actividad, y para que veáis a nivel fisiológico lo que ve, esta es la retina de los animales que no están tratados. Hay una pérdida masiva de conos y bastones, como veis aquí por las tinciones, y la retina se hace muy finita, mientras que si los ponemos con el tratamiento, la pérdida de los conos y los bastones no ocurre y la retina mantiene grosor. Y en colaboración con Juan de la Vieja pudimos hacer estudios funcionales, verdadera fisiología del ojo, y como veis aquí la visión, si comparamos el control con los que hemos tratado, siempre tiene mejor nivel de visión, estamos recuperando parte de la visión. De nuevo, modelos animales, pero por lo menos nos da la posibilidad de empezar a pensar si esto podría aplicarse en pacientes. Entonces, para resumir un poco lo que quería compartir con vosotros hoy, pensamos que la selectividad de la vía de autofagia es muy importante. Todavía nos queda mucho por aprender a nivel de biología molecular de esta vía, a nivel de biología celular. En cuanto a la fisiología de la vía, pensamos que es importante que contribuya a la limpieza celular, pero también es importante que tiene estas funciones reguladoras que son muy únicas y que cuando no las tienes, como pasa en el envejecimiento, puede contribuir a agravar algunos de estos fenotipos que vemos en el envejecimiento. Y os he comentado un poquito de los mecanismos por los que pensamos que esto ocurre. Y luego, por supuesto, al final del día lo que queremos es mejorar esta vía, y sobre todo en enfermedad y en envejecimiento. Y os he contado un poquito de nuestros ejemplos en neurodegeneración y en degeneración retiniana. Y de nuevo, esta es la diapositiva más importante. Si tenéis que recordar algo, los nombres de toda la gente que ha pasado por el labo, de los que están todavía con nosotros y de los colaboradores tan impresionantes que tenemos en todas las partes del mundo. Por supuesto, esta es la gente que nos ha dado el dinero para poder hacer esta investigación, pero nada ocurriría sin los postdocs, los estudiantes y todos los trainees que han pasado por el labo. De nuevo, muchísimas gracias por este reconocimiento y sobre todo por darme este huequecito para incorporarme en la pantalla y contaros un poco lo que estamos haciendo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Cuervo, ha sido impresionante, a mí me ha gustado mucho, yo creo que hablo en nombre de todos, y me ha gustado mucho una cosa, me ha gustado mucho cómo en un determinado momento de la charla nos ha dicho que sí, esto es lo que pasa en las células, en las moléculas, pero lo importante es qué papel fisiológico juega esto. Y como hemos ido hasta los modelos animales, y yo creo que es un poco hacia donde tiene que ir la fisiología, mantener pues ese aspecto integrador, ese aspecto sistémico orgánico, que realmente es lo que al final nos dice si lo que estamos viendo a niveles moleculares, a niveles celulares, realmente tiene una trascendencia biológica o no. Pero muchas gracias. Y ahora, pues, aunque usted no esté aquí, pues le vamos a hacer entrega del premio. Y en su nombre creo que lo va a recoger el doctor Antonio Alberola de la Universidad de Valencia. Yo invito a Jesús que me acompañe a entregar el premio.
por supuesto, muchísimas gracias, Antonio, por haberse ofrecido a recoger el premio en mi nombre. Y otra vez disculpas por no haber podido estar en persona. Muchas gracias a ti por tu intervención y por la charla y bueno, por seguir trabajando. Ánimo y esperamos que recibas a muchos investigadores fisiólogos españoles. Muchas gracias. Bueno, simplemente decir que ha sido un verdadero placer estar en esta mesa, haber tenido la oportunidad de escuchar esta conferencia tan extraordinaria. Y simplemente pues decir que se cierra la sesión, lamentablemente, porque tendremos que irnos a hacer otra serie de cosas, entre ellas comer, que también es una importante actividad fisiológica. Muy bien, muchas gracias a todos.